¿Qué tal? Bienvenidos todos. Hello everyone. Estamos en esta de las primeras sesiones de Cocina 4.0 dentro del ciclo de actividades del Consorcio de la Zona Franca junto con el Mercado de la Boquería, ya sabéis, sobre tecnología, gastronomía, sostenibilidad y digitalización. Intentaremos cumplir con estos 4 parámetros. El primero de ellos, digitalización. Fijaos que estamos haciendo una emisión en streaming directamente desde un mercado y eso es una posibilidad que hace pocos años ni siquiera podíamos tener. Hoy en día eso ya está al alcance de todo el mundo y hoy francamente nos estamos aprovechando de eso para poder compartir un rato de cocina con todos vosotros. En cuanto a tecnología, realmente no vamos a utilizar tecnologías muy punteras. El sentido de hoy es analizar otros 2 factores muy importantes en toda la cadena de valor, en toda la trazabilidad que aporta la sostenibilidad. Y por eso también es muy indicado hacerlo en un mercado como este, en el de la Boquería, que pensad que dentro de la ciudad de Barcelona ocupa un lugar destacado, pero no es el único. Es una ciudad que tiene hasta 47 mercados públicos donde, en el plan urbanístico que se dibujó a mediados del siglo XIX, el conocido como Plan Cerdà, se mantuvieron, se protegieron espacios dentro de la ciudad para poder hacer que los mercados abasteciesen de alimentos a todo el mundo, desde un punto de vista muy humanista y muy responsable. ¿Qué nos ha aportado esto? Pues que hoy en día en los mercados de Barcelona, igual que por extensión en los mercados de otras ciudades de Cataluña y de España, lo que podemos encontrar son diferentes paradas, diferentes establecimientos y tiendas donde la licencia de actividad, es decir, los alimentos que pueden vender, están acotados. De tal manera que podemos encontrar tiendas de verduras, paradas de carne, de todo tipo de alimentos, bacalao, pescados, huevos, y eso hace que el hecho de que solo puedan vender alimentos de una determinada, por un determinado canal y categoría, se especialicen mucho más. Con lo cual conseguimos 2 cosas: garantizar una diversidad, una biodiversidad en todos los alimentos que están al alcance de cualquier bolsillo de cualquier ciudadano en la ciudad. Por otro lado, y no menos importante, hace que todo ese, vamos a decir, sistema de distribución alimentaria sea público, pertenece a la ciudad y, por tanto, de alguna manera asegura que sean precios asequibles para todos los consumidores, sin olvidarnos de que además hace que todas las zonas de producción alimentaria cercanas a la ciudad tengan garantizada una llegada de sus productos a lo que sería el gran consumo, entendido como toda la gente que va a los mercados en una ciudad de varios millones de habitantes ya. Así que, ante todo este preámbulo que de alguna manera nos explica por qué son importantes los mercados a nivel de sostenibilidad ambiental, cerrando este ciclo, yo he traído toda una serie de alimentos que hoy en día son de estricta temporada, es decir, que no han sido transportados ni han sido producidos en otros sitios del mundo, sino que todos han sido producidos en las zonas de alrededor de la ciudad, como puede ser el Maresma, donde podremos disfrutar de frutas, del Baix Llobregat, de toda una serie de zonas que tienen huertos pues que producen todo el año. ¿Por qué? Porque Barcelona además tiene otra característica, igual que todas las ciudades que están alrededor del paralelo 40, y es que somos de las zonas geográficas a nivel mundial muy afortunadas porque producimos alimentos frescos todo el año. Así pues, a principios de verano, está acabando la primavera, empieza el verano, ¿qué podemos encontrar? Pues finalmente ha llegado toda la huerta de verano que comienza a dar esos primeros frutos incipientes que podemos reconocer en una inmensa variedad de tomates que ya comienzan a ser maduros y que comienzan a ser excelentes en cuanto a texturas. Podemos ver curcubitáceos de todo tipo, no solo calabacines como en este caso en flor o el que conocemos en inglés como zucchini, el calabacín más clásico diríamos, sino también toda la extensión de su propia familia, como pueden ser pepinos, melones o sandías. Todo eso está llegando en este momento. Por otro lado también, todas las verduras que inicialmente nosotros trajimos de América, las conocimos como solanáceas, entre las que vamos a destacar los pimientos rojos, amarillos, verdes, podrían ser las berenjenas también, pero hoy nos vamos a centrar en el pimiento rojo con la idea de plato o de menú completo que llevamos. Cebolletas, las naranjas van siendo las últimas de la temporada, hay algunas variedades que van dando hasta junio, van a desaparecer dentro de poco. Cómo no, cerezas. Ahora, justo cuando va a llegar San Juan, es una de las frutas que hace su especial aparición dentro del panorama. Es un extensivo que solamente va a durar varias semanas, pero que aquí, os digo, todos estamos mad about cherries, todos locos por las cerezas. Aparte de eso, pues podemos encontrar, como no, pescados, mariscos, de los cuales hablaremos de aquí un momentito, obviamente cereales, que eso
disponemos de muy buenos arroces, muy buenos trigos. Disponemos también de toda otra serie de productos, entre los que destacaría obviamente nuestro aceite de oliva virgen extra, unas olivas también. Pero he dispuesto todos estos ingredientes encima de la mesa de esta fórmula y por esta manera porque lo que vamos a hacer hoy va a ser componer un menú completo desde el punto de vista nutricional. Vamos a ganar ese aliciente también nutricional y vamos a explicar levemente cómo se tiene que componer. Cualquier menú completo dentro de la dieta mediterránea, que es la que a nosotros nos gusta practicar y la que sobre todo nos gusta promocionar y promover, tiene que haber diversos ingredientes. Primero tenemos que garantizar la energía a través de hidratos de carbono y eso lo vamos a conseguir en este caso con el arroz. Al menos una ración de hidratos de carbono tiene que haber. Por otro lado, tenemos también que poner una ración al menos de proteína animal. Esa proteína animal en nuestro caso la vamos a configurar con estas fantásticas gambas rojas del litoral catalán, del litoral mediterráneo, pero también con un alimento, nosotros los conocemos como galeras, y se trata también de un marisco crustáceo, pero en este caso que por su, vamos a decir, por su metabolismo, porque pincha muchísimo, no es tan atractivo para consumir como los otros crustáceos que tienen colas que se pueden pelar, como shrimps, como prawns, como puedan ser langostinos, como puedan ser tal, sino que también en este caso nos van a ayudar para poder componer un fumet como nosotros conocemos a los caldos, sobre todo los de pescado, lo que en inglés llamaríamos un broth, que nos va a servir para hacer, y ya lo adelanto, lo dejo ahí, vamos a hacer una paella hoy. Sí, señor, lo vamos a hacer con una ensalada también, pero una buena paella. Bien, después de estos cereales, después de la proteína animal, tenemos una amplia variedad de vegetales que debemos consumir tanto cocidos pero también crudos y por eso vamos a ver cómo componer a través de estos vegetales un caldo y los componentes vegetales de la paella que nos ayuden en todo momento a mantener ese menú completo que estamos elaborando. Por tanto, una ración de hidratos de carbono, cereal, legumbre, patata. Otra ración de proteína animal. 2 raciones como mínimo de vegetales que no sean farináceos, es decir, que no contengan hidratos de carbono. Y por último, qué mejor que el aceite de oliva o unas olivas incluso que también formarían parte de la familia de las grasas saludables. Si además de esa composición tenemos cierto cuidado con la sal, yo creo que más o menos estaremos en un registro de garantizar una alimentación equilibrada, una alimentación además que puede ser festiva, como no, sin perder ese carácter. Bien. Vamos a ir desglosando diversos conceptos a lo largo de toda esta sesión de cocina, pero yo creo que lo suyo ya es ponerse manos a la obra, porque en realidad si no se nos va a pasar el tiempo y soy consciente de que hablo muy deprisa, pero ustedes no han venido a ver cómo hablo, sino cómo cocino, así que vamos allá. Vamos a empezar directamente por cómo hemos de elaborar el marisco. Me lo traigo aquí detrás. Bien. Fantástico. Muchas veces tenemos la tentación a la hora de hacer paellas de poner el marisco de entrada a cocinar. Eso acostumbra a ser un error. Hoy vamos a hacer un ejercicio de saber cuáles son las partes que son realmente importantes para llevar a cabo una paella, que son, por un lado, lo que denominamos el fumet, como os explicaba, el broth. Vamos a hacer un fumet que cautive al máximo el sabor del marisco para que después lo pueda extender en el arroz en la cocción. Por otro lado, vamos a elaborar una marca. Una marca es un concepto que, digamos, sería todos los vegetales y todos los elementos que se adelanta a la cocción antes de poner el arroz y darle la cocción final como paella. Y por último, obviamente, la cocción del arroz, que puede ser tanto en el fuego como en el horno. Nosotros hoy lo vamos a hacer en el horno. Por tanto, lo voy poniendo en marcha, que lo tengamos caliente, y vamos a empezar por el primero de los elementos. Bien, la primera cosa que debemos entender es que el sabor de marisco se puede transmitir sin afectar directamente a la parte comestible del marisco y por eso nos hemos directamente propuesto hacerlo con galeras. Aquí tengo una sartén en la cual he puesto una cantidad, vamos a decir, significativa de aceite de oliva porque lo primero que vamos a hacer es cautivar el sabor de ese marisco directamente en el aceite y de ese aceite al resto de cocciones que tenemos que elaborar. Así podremos garantizar que a lo largo de todo el proceso lo vamos a ir manteniendo activo, ese sabor lo tendremos. Por tanto, vamos a darle temperatura, que se caliente bien el arroz y podríamos freír el marisco directamente entero como va, pero yo prefiero en este caso casi hacerlo en trozos más pequeños. Como os decía antes, para no pincharos con una galera, lo mejor es trabajar con una pinza e ir cortando, ¿veis? Así en secciones,
que garanticen que todos los jugos internos van a recibir la cocción del aceite. ¿Veis? Así, muy fácil. Podéis hacerlo también con un cuchillo. La galera es un marisco blanco que se puede parecer sobre todo al escamarlán, al scampi, tal como lo llamamos en inglés, de sabor suave y que no acostumbra a aportarnos sabores extraños que a veces encontramos en otro tipo de mariscos, como en el langostino o como otro tipo de crustáceos. Por tanto, es un marisco que nos va a ir excelente para transmitir ese sabor no solo en el... ahí estamos. No solo en el aceite, sino como apreciaréis, vamos a hacer una pequeña astucia, un pequeño trick, en el cual vamos a darle 2 cocciones para hacer que nos dé sabor durante 2 momentos diferentes. Bien, si no dispusiésemos de este tipo de mariscos, si no dispusiésemos de galeras, también podríamos hacerlo directamente ¿con qué? Pues lo podríamos hacer con las cabezas directamente de nuestras gambas. Las cabezas, si se trata de una gamba como esta, fijaos, ¿veis? Está absolutamente saludable, no hay coloraciones raras en su tórax, lo que conoceríamos como cabeza, pero en realidad es el tórax. Por tanto, si nosotros cogiésemos esta cabeza, ¿veis? Cuando abrimos todos los jugos están absolutamente, hacen buen aroma, lo cual es un marcador de calidad excelente para poder valorar, por un lado también, cuánto tiempo ha pasado desde la captura, lo cual en este caso nos interesa bastante. La cola no la vamos a utilizar ahora, es precisamente lo que queremos cocinar muy ligeramente, casi darle solamente un toque porque en pocos segundos estará cocinada. Así que, viendo que nuestro aceite casi está caliente, un pelín todavía le va a faltar. Vamos allá, casi. Vamos a valorar si este aceite ya está caliente, lo vamos a freír levemente. Le va a faltar un pelín, pero leves segundos. Con lo cual, resumiendo, nuestro proceso va a ser freír el marisco levemente. No tiene que ser durante mucho tiempo, sino simplemente darle una marca al arroz, porque nos interesa también utilizar ese arroz. Después lo mantendremos caliente, lo pasaremos al horno para que se acabe de tostar. Ahora sí, esto ya está bien caliente este aceite, sobre todo cuidado a la hora de poner cosas en aceite que puedan tener residuo de agua. Así, muy bien. Bien, y en este caso lo que buscamos es el sabor del marisco no hervido, sino el del marisco, digamos, más frito, o más dorado, más roasted. Ahí está. Muy bien. Es mejor no ponerlo todo a la vez porque puede haber un impacto térmico. Es decir, que cuando pongamos todo de golpe se enfríe el aceite y entonces se nos hierva dentro del aceite. Y no es lo que buscamos es que se fría. Veréis como el aroma en este caso es un aroma absolutamente intenso de marisco, es muy elegante, no hay notas de amoníacos ni de boratos que nos puedan molestar o que nos puedan decir que ese marisco ya tenía unos cuantos días. Y obviamente también se puede elaborar con marisco congelado, claro que sí. La congelación es un método de conservación que nos puede garantizar el hecho de mantener todas esas propiedades de esos alimentos. Bien, lo vamos a dejar aquí no más de 30 o 35 segundos, no buscamos quemar el aceite, no buscamos que sea excesivamente tostado, excesivamente oscuro, sino que lo que buscamos simplemente es cautivar esa frescor en el aceite que puede ser tan válido como el agua. ¿Sí? Aquí más o menos ya lo empezamos a tener. Pues bien, lo vamos a pasar a un bol. Aquí está. Muy bien. Fantástico. Vamos a proceder con el resto del marisco. Ups. Así. Y por qué no, también le vamos a añadir un par de cabezas de nuestra fantástica gamba roja, oriunda del Mediterráneo. Muy bien, que sin duda es uno de los tesoros gastronómicos. Ante esto también, bueno, romper una lanza también en favor de determinados sellos de calidad en cuanto al pescado, más que de calidad, de procedencia y de responsabilidad. Cuando veáis, hay 2 tipos de logos o de etiquetas que hoy en día se están valorando más a nivel comercial, a nivel mundial. Por un lado tenemos MSC,
que responde a las capturas que se hacen en responsabilidad ambiental. Estamos viendo como en el mercado cada vez hay más y más y más y más capturas y pescados que se hacen bajo los estándares, bajo los atributos que marca este sello, esta etiqueta. Pero también los existe hacia los pescados de acuicultura, en el cual vemos el sello ASC, que responde a esos mismos criterios de sostenibilidad y de calidad y de trazabilidad, pero para pescados de acuicultura, es decir, pescados de granja, que no tienen por qué ser peores. Muy bien. Con esa leve explicación hemos llegado al punto de tener que retirar nuestro marisco. Ya tenemos esas cabezas de gamba y esas galeras marcadas y fritas. Y ahora, para no, vamos a decir, cansar el aceite, para que no sea tan saturado, lo que vamos a hacer es acabar de tostarlas, acabar de darles un punto de tostado en el horno. A tal efecto, yo tengo por aquí una bandeja, ¿veis? Como esta, en la cual voy a extender todo este marisco que hemos utilizado, ¿veis? Así. Y este directamente lo voy a tener alrededor de unos 10 a 20 minutos entre 180 a 200 grados. Básicamente va a ser vuestra percepción intuitiva la que os diga si está suficientemente tostado o no. Ahí va. Así no cansamos excesivamente el aceite, como os decía. Bien, ya tenemos la primera parte de nuestro caldo en marcha. Vamos a dejarnos estas gambas por aquí de momento, no las necesitaremos hasta casi el momento de acabar el arroz, nuestra paella. Muy bien. Por otro lado, como sabéis, en cualquier caldo, en cualquier fumet, hace falta una base vegetal. Esa base vegetal, en nuestro caso, aunque normalmente para los caldos de pescado se piensa en el puerro, se piensa en la zanahoria, o se piensa en el apio, en el celery root, etcétera, etcétera, pues nosotros en este caso vamos a aplicar una técnica ancestral mediterránea, que es la que se utiliza para hacer en Menorca la caldereta de langosta. Y vais a ver que es un caldo muy fácil de hacer, con pocos ingredientes, pero que apoya, que levanta y que potencia el sabor del marisco casi como ninguno. Bien, para hacer un caldo de caldereta necesitamos, por un lado, unas cebollas. Estas son cebollas, como veis, lilas. Podéis utilizar cualquier tipo de cebollas, pero estas son unas cebollas que para nosotros tienen un valor especial. Se llaman cebollas de Figueras y no tienen demasiada agua y doran muy bien. Tienen la capacidad de aguantar cocciones muy largas y de dorarse muchísimo, y eso nos interesa. Por tanto, voy a hacerlo en esta sartén de aquí. Bien. Os digo también, a lo largo de esta sesión de cocina, si tuviésemos que reproducir todos los procesos que hacen falta en los volúmenes adecuados para acabar, quizá nos tomaría mucho tiempo. Por tanto, yo me he tomado la pequeña libertad de adelantar algunos pasos, siempre que se puedan entender en cómo se llega de un punto hasta el otro, para no tenernos tanto rato esperando a que las cocciones sucedan. Por tanto, en este caso vamos a trabajar con poquitas cantidades, vamos a iniciar aquí la cocción y luego os demostraré eso, cómo se lleva a, digamos, al volumen necesario que necesitamos hoy. Bien, encendemos el fuego, este de aquí. Bien, muy bien. Ahora, aquí. Vamos al otro. En este sí, encendemos. Venimos aquí a una temperatura más o menos alta, en una pequeña sartén. Bien, para este caldo lo más importante es la cocción de la cebolla y sobre todo del pimiento. Para ello vamos a cortar una cebolla como esta, con esto tengo más que suficiente, en juliana, es decir, en stripes, en líneas, así, ¿veis? Fantástico. Y por aquí algunas más, ¿vale? No muy estrechas, porque de esa manera nos aguantarán una cocción más larga y sin quemarse. ¿Bien? Por otro lado, esta cebolla lo que le va a dar es sobre todo una base, un fondo de cocción, donde vamos a tener todos los tostados, todos esos ingredientes, los azúcares, caramelizaciones, que le van a dar sobre todo tesitura de sabores a nuestro caldo final. Y por otro lado, el pimiento rojo, que lo vamos a cocinar también
durante mucho rato para que nos quede bien dulce y podamos matar todas sus acideces residuales, que es normal que tenga, por otro lado, porque no deja de tratarse de una hortaliza. Bien, tenemos un fuego más o menos caliente, se está calentando, vamos un poquito más. Y vamos a utilizar nuestro aceite de oliva, claro, pero ¿cuál? ¿Aquel? No, tenemos un aceite de oliva en el cual vamos a poner un poquito. Así. No demasiado, pero tampoco que sea muy poco, porque se puede también quemar, ¿eh? Bien, y sobre este aceite y a la vez la cebolla, y al cabo de un momento pondremos también el pimiento. En un primer momento necesitamos que este aceite vaya muy fuerte, que elimine la máxima cantidad de agua de la cebolla para que se dore de una manera efectiva, y también en una sartén que sea baja, porque de esa manera eliminará el máximo de vapor, no lo concentrará y de esa manera también dorará antes esa cebolla. Vamos a dejarla ahí por un momento. Vamos haciendo muy bien. Al cabo de un momento, cuando veáis que gana transparencia de nuevo el aceite, quiere decir que hay poca presencia de agua y que por tanto podemos añadir más ingredientes antes de que se quemen. Así. Y ahí es donde vamos a añadir nuestro pimiento rojo. Así directamente. Muy bien. ¿Veis? Esta cocción la tendríamos primero a fuego fuerte hasta que se acabasen de dorar las verduras, y después, cuando estuviesen bien doradas, bajaríamos un poco el fuego cuando corren ya riesgo de quemarse, para que se fuesen pochando, para que se fuesen rehogando poco a poco, hasta que de este escenario de aquí, como veis, pasásemos a este escenario de aquí, que es el escenario final, como os decía antes, en el que podéis ver la cebolla perfectamente caramelizada, podéis ver el pimiento también perfectamente caramelizado, y a partir de aquí nosotros podremos continuar. Así es que voy a darle un impulso de cocción, porque ahora sí que viene uno de los momentos más importantes para entender cómo va a ser este fumet y cómo se aromatiza este fumet. Me voy a poner por aquí los elementos necesarios. ¿Y qué más me faltará? Tengo... Ah, la naranja. ¿Naranja? Sí, naranja. Bien. Si hay alguna especia que una todas las, vamos a decir, culturas en toda la cuenca del Mediterráneo, sin duda esa es el pimentón. Pimentón en todas sus fórmulas, puede ser picante, puede ser dulce, puede ser directamente en guindillas, en pimientos más grandes, picantes, más pequeños, pero toda la cultura del pimiento seco extendido en el Mediterráneo es quizá uno de los elementos más comunes a todas las gastronomías. Ese pimentón también lo vamos a acompañar de azafrán, como sabéis, otra de las especias que va a dar un punto absolutamente potente a nuestra preparación. Y por último, curiosamente, piel de naranja, porque la piel de naranja nos va a aportar un aceite esencial, y ese aceite esencial va a hacer que si existiese alguna, vamos a decir, algún sabor extraño proveniente del marisco, ese aceite esencial lo va a corregir. Y eso es una cosa que saben en Menorca desde hace mucho, mucho tiempo. Por tanto, también vamos a prepararnos un par de peladuras de piel de naranja. Aquí tenemos, de Orange Zest. Muy bien, como podéis apreciar en este que es el momento anterior, ¿veis? Ya tenemos una cebolla que se va dorando, que va quedando oscura. Eso va a tener su incidencia sobre todo también en el color que tenga nuestro fumet. Cuanto más oscura esté, más oscuro será nuestro caldo, nuestro fumet de caldereta también. Pero en este trasvase de aquí, en este punto, tendríamos que ya cocinar a un fuego más lento, Lo tenemos a un fuego del 3 aproximadamente. Voy a apartar estos pimientos, nos vamos a centrar en esta cocción de aquí, y es el momento justo anterior
a añadir el tomate. Bien, como aquí no hay agua, si nosotros añadiésemos las especias directamente encima y lo estuviésemos dando un poco más de cocción, seguramente las quemaríamos. Por tanto, lo que necesitamos es un elemento que nos aporte agua y ese elemento va a ser el tomate. ¿Veis? Aquí lo tengo. Porque de esa manera podemos frenar esa fritura, podemos frenar esa cocción en aceite y poder comenzar a introducir agua que nos va a dar otras sensaciones de cocción. No es necesario añadir mucho. Con esta cantidad, más o menos, de pimentón, tenemos suficiente. Así, encima. ¿Por qué? Porque las especias, supongo que muchos de vosotros ya lo sabéis, hay que potenciar su aroma ligeramente con una cocción. Azafrán, una pizca más o menos como esta, ¿veis? La vamos a poner también encima. A veces hay gente que lo pueda tostar un pelín más, que lo puede tostar aparte y luego añadirlo, también es válido. En este caso, como todavía no hemos añadido agua, se nos aguanta perfectamente de esta manera. Y por último, esa piel de naranja. En este momento ya tenemos todos los ingredientes necesarios para poder añadir el tomate y continuar con la cocción. Pero atención, no vamos a hacer una salsa de tomate, no queremos un caldo que tenga demasiado tomate. Es suficiente, vamos a suponer, con una medida para que podáis ver en relación, más o menos, de este calibre. Así, cuando nosotros añadimos el tomate, frenamos, por un lado, la cocción de los pimientos porque añadimos agua y eso va a hacer que la cocción sea más respetuosa. Y ese tomate va a perder toda su acidez en poco tiempo porque no hay gran cantidad de tomate. Y por otro lado, todos los azúcares que han dejado tanto, tanto nuestro pimiento como nuestra cebolla van a corregir directamente esa acidez y por tanto no necesitamos tampoco utilizar azúcar. Muy bien, pues ahí esperaríamos un minuto y medio quizás, igual 2, depende. Siempre debemos tener una valoración, debemos tener un atributo que podamos valorar de manera intuitiva y claramente cuando olemos y ya no recibimos la acidez del tomate, pues en ese caso ya podemos seguir al siguiente paso. ¿Sí? Muy bien. Con todos estos aromas impregnados dentro de nuestra cazuela, lo que nos faltaría ahora es añadir el agua. Sobre esto, más o menos, siempre hay una duda y es ¿qué rendimiento en caldo puedo esperar de los productos que pongo en peso? Es decir, de los alimentos en peso que yo pongo. Más o menos hay una norma tácita dentro del libro de estilo gastronómico que nos dice que un caldo es suficientemente intenso cuando hay 1/3 parte de sólido por 2/3 partes de agua, en este caso como vamos a añadir. ¿Puede ser más? ¿Puede ser menos? Claro que sí, a vuestro criterio. Pero ahí estaríamos en unos términos de, vamos a decir, de intensidad de sabor que serían obviamente óptimos para nuestra paella de caldereta. Así que con vuestro permiso voy a utilizar el excelente agua de Barcelona para poder llevar a cabo este plato. Vamos allá. ¿Veis? Más o menos con esta cantidad. Apreciad como de entrada es un caldo que tiene un intenso color rojo, pero aparte es oscuro. Y eso nos interesa porque luego no nos quedará un arroz blanco, sino que quedará con mucho color, con muchísima personalidad, y aparte va a desarrollar también toda una capa, tanto inferior como superior, en la cual vamos a tener un crujiente muy interesante por la cocción. Ahora sí, podemos darle más intensidad. Eso es, que hierva. Y por otro lado vamos a comprobar ya cómo va nuestro... Vamos a mantener estos elementos también por aquí porque nos van a hacer falta. Así, la naranja quizá también, esto por aquí. Fantástico, lo tenemos. Tiene que romper a hervir. Bien, también existe otra norma tácita que nos dice que los caldos de pescado deben cocinarse alrededor de unos 20 a 25 minutos hirviendo. Claro, la gran magia. Vamos a comprobar cómo va nuestra... aquí lo tengo. ¿Dónde lo tengo? Aquí, perdón. ¿Cómo va nuestro marisco al horno? ¿Veis? Con estos 10 minutos, que han sido un pelín menos, podemos apreciar cómo ese marisco ya está tostado y nos va a aportar todo el sabor y todo el color también en nuestra caldereta. Por tanto, lo que vamos a hacer es esperar levemente
a que rompa a hervir para que tengamos garantizada la infusión en el agua de todos los elementos que conlleva las verduras, las especias, etcétera, etcétera. Y cuando esté hirviendo le vamos a añadir nuestro marisco y vamos a dejarlo hervir suavemente alrededor de unos 20 minutos. ¿Sí? Pues eso casi va a suceder ya. Otra de las cosas que se acostumbra a hacer en los caldos es eliminar la grasa que sale por encima, lo que normalmente llamaríamos un degrasado. En este caso no va a ser necesario porque ese degrasado, ese aceite que nos sube, es precisamente el aceite de fritura de marisco y lo vamos a mantener ahí porque nos transporta todo ese sabor del marisco. Era una de nuestras, vamos a decir, de nuestras primeras inquietudes, ¿no? Muy bien. Fantástico. Casi hierve. Vamos a dejarlo por aquí momentáneamente. Y ahí está. Bien. A partir de aquí, con esto casi vamos a tener resuelto lo que va a darle la personalidad de cocción al arroz, el caldo con el que lo vamos a mojar. Pero acordaos que había caldo, marca y cocción del arroz. Ahora vamos a ir a por la marca. Bien, vamos a elaborar un sofrito. En principio, los ingredientes son exactamente los mismos que para hacer el sofrito para este caldo. Por tanto, vamos a trabajar de nuevo con cebolla. Lo único que en este caso no la vamos a cortar en juliana, sino que vamos a intentarla picarla lo más fino posible. Así. ¿Veis? Y desde aquí, simplemente en un primer momento, sin llegar a cortar el pedúnculo anterior, es decir, la base de la cebolla que mantiene todas las capas unidas, lo que vamos a hacer es, ¿veis? Poco a poco, dibujarle unas líneas, así. Después le vamos a dar un cuarto de vuelta, y la vamos a picar así. ¿Veis? Nos quedan pedacitos de cebolla muy pequeños, daditos, que van a ser también la base para nuestra paella. Así. Y con el pimiento exactamente lo mismo. En este caso vamos a eliminar estas partes, ¿veis? Que no nos permiten cortarlo en tiras que sean más o menos regulares. Así. Y después en daditos más o menos pequeños. Fantástico. ¿Veis? Aquí tendríamos. Obviamente hay que aprovechar todas las partes, ¿eh? Sí que es cierto que cuando se hacen demostraciones en directo, es cierto que van quedando algunas piezas que no se acaban de aprovechar y que veréis que hemos expuesto muchos ingredientes, pero no os quepa duda de que después de esta sesión todo el equipo técnico y algunas de las paradas que nos han dado servicios ya tienen reservada su porción de paella de gamba roja, que para nosotros en el mercado sería casi como decir caviar con champaña en otros espacios. ¿Veis? Así. Estas sí son las verduras que acabarán de ir directamente encima de la paella. Nuestro caldo casi hierve. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Ya ha tomado el color. Aunque los mariscos deban hervir alrededor de 20-25 minutos, las verduras pueden hervir bastante más y por tanto no habría ningún problema. Y lo que vamos a hacer es directamente añadirlos dentro para que comiencen a dejar todo su olor. Por tanto, lo más importante, la moraleja, digamos, es que puedo sacarle 2 veces el sabor al marisco. Primera, cuando lo frío, a través del aceite donde queda impregnado ese sabor. Y segunda, directamente en el caldo, porque este marisco todavía no había tocado agua y por tanto no hemos agotado sus posibilidades de cocción dentro de un caldo. Así. Muy bien. Fantástico.
Aquí está. Ya se nota el aroma, ¿eh? Genial. Y ahora, cuidado, sin quemaros siempre. Esta bandeja la dejamos por aquí. Perfecto. Esta explicación yo creo que ya es válida. Bien. ¿Cómo se elabora un sofrito? Pues exactamente de la misma manera que hemos visto que sofreíamos antes la cebolla y el pimiento, solo que en este caso van en piezas mucho más pequeñitas. ¿Veis? Así, este corte, podemos coger una sartén más, si queréis, para iniciar esta cocción. Ponemos por aquí y le damos caña. Bien, ya podemos retirar también pimiento, cebolla, tomate todavía, ¿no? Lo devolvemos a su sitio y nos quedamos con estos elementos. Quizá vamos a hacer la matriusca al revés para que podáis ver todos los ingredientes. Genial. Tenemos nuestro caldo en marcha. Vamos a empezar con nuestro sofrito. Volvemos otra vez a nuestro aceite con sabor de marisco. Así, un poquito. Y procedemos a poner la cebolla. Y en este caso también el pimiento a la vez, porque no buscamos una cocción tan extrema como la que hemos buscado inicialmente. Así, venga, ahí está. Muy bien. Y uno más. Igualmente, por este proceso llegaremos a las mismas conclusiones que hemos llegado antes, que la cebolla endulzará, el pimiento ya no tendrá ese marcado sabor ligeramente amargo que se debe al ácido málico, porque el ácido málico se pierde con la cocción y por tanto también dulceará, haciéndolo por otro lado también mucho más digestivo. Otra parte interesante de la cocción de este tipo de verduras o de este tipo de vegetales es que las fibras que tienen en crudo, que son fibras insolubles en agua y que nuestro cuerpo no puede digerir, cuando las cocinamos cambian su estructura y esas fibras después se vuelven mucho más agradables, mucho más digeribles, pasan mucho mejor por el tracto digestivo. Lo cual sabe la humanidad desde que se inventó o desde que se dominó el fuego en el Neolítico, ¿no? Bien. Fantástico. Quizás es el momento también para romper una lanza en favor del conocimiento tradicional. Si pensamos en que gran parte de las gastronomías populares directamente se basan en el hecho de que se hace una observación del entorno y se aprovecha al máximo todos los elementos que nos da la naturaleza, ya sean pescados, ya sean carnes, pero sobre todo vegetales y cereales, donde se apoya la alimentación humana, nosotros a través de la investigación y a través de rescatar determinadas recetas y de preocuparnos por qué las cosas se hacen como se hacen en estas recetas, también podemos entrar incluso en las claves de saber cuál es el ejercicio para practicar una alimentación que se apoye directamente en lo que podemos encontrar en nuestro entorno, porque la naturaleza al final nos da en cada temporada lo que necesita nuestro cuerpo. Si no, fijaos, en invierno nos da verduras y vegetales que tienen no gran carga calórica, pero que nos protegen con ácidos cítricos y con otro tipo de componentes de resfriados, de gripes, ¿no? Como en el caso de los cítricos sobre todo. Y en verano nos aportan agua y pigmentos antioxidantes para que podamos sostener también y podamos aguantar todas las inclemencias de la meteorología, ya sea el sol, ya sea la oxidación, más exposición, etcétera, etcétera. Por tanto, ahí empieza una de las conclusiones más interesantes. Bien, como veis, esta cebolla ya se está dorando, el pimiento también, y si este proceso lo mantuviésemos a baja temperatura, así, un poquito más despacio,
conseguiríamos que esas verduras se confitasen, quedasen caramelizadas exactamente como hemos conseguido antes. ¿Sí? Lo voy a apartar, ¿por qué? Porque como imaginaréis, eso también lo tengo adelantado. Y lo tengo adelantado ya directamente, fijaos, en la paellera. La paellera es el instrumento de cocción que nosotros utilizamos para hacer una paella. ¿Por qué una paellera? Porque nos da una superficie absolutamente plana, máxima, donde lo que debemos conseguir es que el arroz sea simplemente una capa con una cocción homogénea en toda su superficie. Por otro lado, no tiene altura, porque de esa manera facilita que los vapores se eliminen y que el arroz se vaya condensando en la base, de tal manera que, como imaginaréis, en un principio se hacía sobre fuego directo. Si alguien pretende hacerlo directamente en una barbacoa, debe trabajar con ramas que sean estrechas, que den llama rápidamente y que no guarden brasa, porque de esa manera podemos rápidamente retirar y acercar en base a la manera de cocinar el arroz que necesita una paella, que ahora analizaremos. De momento todavía no estamos ahí. Muy bien. ¿Veis? Por un lado nosotros tenemos el caldo que continúa, ya lleva alrededor de unos 12-14 minutos, y por otro lado nuestra cocción del pimiento con la cebolla, que como veis está bien caramelizada. Exactamente igual que cuando hacíamos el sofrito o la marca o el rehogado de vegetales para el fumet, en este caso le vamos a añadir mucho menos pimentón, así, como mucho una punta de cucharilla. El azafrán, fijaos en una cosa, lo podemos poner a tostar directamente, ¿veis? Perimetralmente, así solamente toca la parte metálica de la base de la paella y se va tostando sin afectar al aceite y al resto de cocción, pero en este caso ya no le vamos a poner naranja, porque con esto es suficiente. El objeto de la naranja era evitar la oxidación y darle un matiz más agradable, más aromático al caldo, pero no en el arroz, ¿veis? Ahora sí, ya puedo mezclar. Y exactamente como en el caso de antes, así, le voy a añadir el tomate. Repito, la intención no es hacer una salsa de tomate, sino simplemente añadirle un poquito, ¿veis? La relación volumétrica, más o menos, para poder directamente sofreír el arroz. Vamos a hablar de ese concepto. Un minuto, más o menos, hasta que pierda toda la acidez residual, como en el caso de antes, recordemos, van a ser los azúcares residuales, los azúcares que ha dejado tanto la cebolla como el pimiento, el que corrija esa acidez del tomate en cuestión de pocos minutos, casi de uno. Voy a bajarle el fuego. Ahora nos interesa una cocción calmada, aquí. Bien, ya puedo retirar el pimentón, ya puedo devolver el tomate a nuestra exposición inicial. Esto estaba así más o menos. El azafrán también, fantástico. La naranja, venga. Incluso la cebollita, que la voy a dejar por aquí a modo de muestra. Pimienta. Muy bien. Hemos resuelto dos temas. Por un lado, la marca del arroz, este sofrito que vamos a complementar con algunos vegetales, como en este caso los curcubitáceos nos van muy bien. Voy a seleccionar los calabacines simplemente amarillos. ¿Por qué? Porque estos, igual que pasa en el tema de los pimientos, fijaos que los que son verdes son buenísimos, son riquísimos también y podríamos utilizarlos, pero tienen un leve sabor amargo que proviene directamente de la clorofila, que es, vamos a decir, el pigmento que manda en los que solo son de color verde. En cambio, en amarillos y rojos, el pigmento que manda son los carotenos, los betacarotenos, que cuando se incide una cocción encima de ellos, hace que esa pieza ya no sea amarga, sino que sea un poco más dulce, un poco más agradable en boca, y por eso vamos a utilizarlos. Si os fijáis, otra de las, vamos a decir tendencias, pero a mí me gustaría decir de ejercicio de seriedad, ejercicio de honestidad, que comienzan a practicar muchos agricultores, no solo aquí, sino alrededor del mundo, es el hecho de diversificar
en cuanto a las variedades que se plantan. Todas estas son robustas, son variedades autóctonas que se han recuperado priorizando el hecho de mantener diversidad de formas, colores, pero también de nutrientes, antes que no hacer una producción a gran escala donde normalmente las que sufren son esas variedades más cuidadas. Y si os fijáis, lo tenemos en diferentes momentos, tanto el calabacín, el zucchini en flor, ¿veis?, que utilizaremos ahora para hacer una ensalada, como estos que son los que vamos a utilizar para hacer la paella. Estos tres me gustan, más estos dos, zucchinis, francés pâtisson, aquí. ¿Veis? Simplemente se trata de cortarlos en una fórmula en que resistan la cocción al horno. Así, les retiramos pedúnculo, vamos a cortarlos por en medio, ¿veis? Así. Ahora después, a lo largo. Muy bien. Y en dados o bastones que sean más grandes. Aparte, este color amarillo nos va a quedar fantásticamente precioso allí, ¿eh? Repetimos la operación con el redondo. En este caso también, a mí particularmente me gusta que el corte de las verduras se dé, si son redondas, que todos los cortes tengan la misma forma para que reciban la misma cocción. Y en el caso de que sean verduras esféricas o de sección redonda, eso se consigue cortando de manera radial, es decir, en gajos. ¿Veis? Así. Y por último, este pâtisson, este calabacín que tiene esta forma casi de apple pie, de pastel de manzana, que también es muy sabroso y que vamos a cortar también en gajos, ¿veis?, para nuestra paella. Lo tenemos. Calabacín, afortunadamente, como sabéis, el arroz va a tardar alrededor de unos 16 a 18 minutos, más 4 minutos de reposo en estar cocido, por tanto es tiempo de sobras para que los podamos añadir directamente así, en crudo, encima de nuestro arroz, de nuestro sofrito. Ahí está. Muy bien, voy a dejar la marca aquí para que se entienda el último paso. Les damos una vuelta. Genial. Y de momento lo dejamos así, a fuego lento, para que no se pueda quemar directamente ni la cebolla, ni el pimiento, ni ninguno de los vegetales. Bien, si hacemos un poco de recapitulación, ¿sí? Bueno, si vemos lo que hemos hecho, aquí tenemos el caldo que casi lo tenemos, no ha reducido excesivamente, fijaos que no hierve con fuerza y va reteniendo ese color, todos esos aromas. Por otro lado, nuestra marca, partiendo de un sofrito con verduras donde podríamos haber introducido también pequeños baby pimientos, podríamos haber introducido berenjena, por ejemplo, todas las verduras que están comenzando ahora su temporada. Y por último nos falta hablar del arroz. El arroz, como sabéis, es también un alimento que está presente en casi todas las gastronomías del mundo. Indiferentemente de que todos comamos pan, hoy en día el arroz está tanto en la oriental como en las pacíficas, como en la americana, como en todas las gastronomías que conocemos. Lo que determina culturalmente la jugada es cómo cocinamos ese arroz. Bien. Incluso dentro de las paellas no existe simplemente una fórmula, perdón. El directo. Como decía, no existe simplemente una fórmula para cocinar el arroz. Como sabéis, por ejemplo, si cocinásemos un arroz basmati o cocinásemos un arroz jazmín, lo que haríamos sería ponerlo en una olla y cocinarlo muy despacio, con un volumen, más o menos 1,5 volumen de agua por cada volumen que utilizamos de arroz. Y eso nos daría un arroz que finalmente estaría cocinado casi al vapor, lo que conocemos en inglés como steamed, Si hiciésemos un risotto, hablando de una gastronomía más próxima como la italiana, sabéis que en el risotto es importante la textura cremosa y por tanto se va moviendo durante todo el proceso para que ese arroz segregue el almidón y por tanto nos quede una textura cremosa en boca. Para una paella, el objetivo es conseguir que el grano quede suelto, que cuando nosotros pongamos el tenedor nos puedan caer los granos casi uno a uno. Y dentro de este objetivo hay dos tendencias a la hora de conseguirlo. Una tendencia más valenciana, más hacia el sur
de la península, bueno, casi en la parte central de la península, pero en el litoral mediterráneo, en la cual yo ahora pondría el caldo y una vez puesto el caldo echaría el arroz en forma de cruz para que se cocinase directamente ahí sin tocarlo. Y una tendencia más catalana, más hacia el norte, en el cual nosotros lo que hacemos es un nacarado del arroz. ¿Qué es este proceso del nacarado? Básicamente lo que se intenta es sofreír el grano del arroz y darle una primera marca de cocción junto con el sofrito para que de esa manera cristalice el exterior del grano y ese exterior del grano cristalizado de alguna manera evite que el almidón se segregue en el caldo y por tanto lo retenga dentro del grano y finalmente quede más gomoso pero separado. Ese es el objetivo. ¿Cómo se consigue ese objetivo? Pues de la siguiente manera. Yo voy a echar el arroz. Otra cosa importante, el arroz se mide de manera volumétrica, no por peso. Os me explico. ¿Veis? Yo aquí tengo un nivel de arroz. ¿Sí? Pues lo voy a marcar. Directamente tengo un rotulador y con ese rotulador por la parte de fuera, ¿veis? Marco al nivel al que estaba el arroz. De esa manera, ya sé por volumen, como si utilizase un vaso volumétrico, un vaso que tenga los mililitros marcados, y de esa manera yo sé cuál utilizo. En este caso, para un arroz para unas 4 personas, he utilizado unos 300 gramos de arroz. ¿Por qué? Porque la ración de arroz que participa en un menú completo es de aproximadamente unos 130 a 150 gramos cocinados, lo que, en función del caldo que nosotros utilizamos, son unos 60 a 70 gramos de arroz en crudo. 60 por 4, 320. He puesto 300, que más o menos es lo que nos va a aceptar. Pero por otro lado, acordaos lo que hablábamos hace 2 minutos. Ese arroz también no debe crecer demasiado. Es decir, si ponemos demasiado arroz en una paellera como esta y luego aumenta de volumen con el caldo, lo único que vamos a conseguir es que la superficie de cocción del arroz sea demasiado ancha. No buscamos eso. La paella perfecta sería la que construiría una capa de arroz de solo un grano. ¿Es complicado obtenerlo? Ciertamente. Pero con esta relación tenemos un punto intermedio en el cual se cumplen esas premisas, esos objetivos. Bien, en este caso ya tengo el arroz. Ahora lo que voy a hacer es subir levemente el fuego. ¿Sí? Y ese proceso debe darse también, vamos a decir que con una cantidad generosa de aceite. Es decir, que de aquel aceite inicial de marisco que teníamos, voy a utilizar un poquito para garantizar que no se me va a tostar excesivamente el grano y que por tanto no se me va a romper durante la cocción. Una vez hecho esto, lo que debemos hacer es tranquilamente moverlo e irlo sofriendo hasta que coja el color tostado, así. Fuego medio. Este proceso nos va a llevar alrededor de unos 2 minutos y necesitamos irlo moviendo. De esa manera absorbe directamente el sabor de la marca sin que todavía tengamos el caldo y garantiza, por otro lado, que la cocción después sea perfecta. Así. Bien. También hay diferentes maneras de cocinar el arroz, incluso garantizando este proceso. Podemos cocinarlo directamente en el fogón, para lo cual al principio lo tendríamos hirviendo fuerte, que en los 3 primeros minutos es donde el arroz casi absorbe el 60 o el 70% del caldo que va a absorber en total, y después paulatinamente irle bajando la temperatura para que no se nos quemase y favorecer que ese grano quedase bien cocinado en el centro. Si no, lo que vamos a hacer hoy es otro sistema que quizá yo creo que le va a dar también un ingrediente interesante, que es cocinarlo en el horno. Para ello, nuestro horno debe estar alrededor de unos 220 a 230 grados. Tiene que estar bien caliente. Y eso es lo que voy a hacer ahora, subir la temperatura. 230. Hay que mover el arroz con frecuencia. Así. Bien.
Ya vemos cómo se está tostando poco a poco. Llegará un momento en que directamente se separará incluso de los otros granos. Ahí. Este proceso se conoce como nacarado. ¿Por qué? Porque el grano finalmente se parece al nácar, gana como un poquito de transparencia. O, para nosotros, en las lenguas mediterráneas, como pueda ser el catalán o el valenciano, se le llama russejar, que no quiere decir nada más que dorar, hacer rubio. Muy bien. Nuestro caldo casi casi lo tenemos. Por tanto, vamos a ver, vamos a analizar el color que nos ha tomado de esta manera. Un colador. Así. Y por otro lado, una bandejita para que lo podáis ver bien y además para no quemar la madera. Lo aparto. Me lo llevo aquí encima. There we go. Venga. Y a partir de aquí, colado, fijaos directamente el color oscuro e intenso que ha cogido, fruto de la caramelización de la cebolla y del pimiento, pero también del dorado, del tostado, del marisco en el horno. Veréis también los matices de la piel de naranja, haciendo un caldo agradable, que dulcea. Y otra cosa que tenéis que advertir es que no hemos utilizado sal todavía en ningún momento. ¿Por qué? Porque la paella se sala cuando ya están todos los ingredientes dentro, en los 2 minutos primeros de la cocción del arroz. Muy bien. Sería importante también acabar de aprovechar todos los jugos que todavía quedan dentro de los elementos sólidos de nuestra caldereta de mariscos. Vamos a hablar con propiedad. Así. Muy bien. Y yo creo que aquí ya podríamos incluso... Fantástico. Vemos los mariscos, la piel, etcétera, etcétera. Y aquí, con ayuda de un cucharón o con una mano de mortero igualmente, podríamos, ¿veis? Acabar de presionar para sacar todo el rendimiento que necesitamos en este caldo. Genial. Ups. Aquí lo tenemos, un caldo oscuro, un caldo eminentemente rico y aromático, que si veis continúa manteniendo esa última capa de grasa, esa última capa de aceite de marisco encima. Una vez lo tenemos, debemos mantenerlo caliente también. Es muy importante para hacer una buena paella que cuando el caldo entra en contacto con el arroz, ese caldo esté hirviendo. Así que una vez limpio, ¿veis? Qué color más agradable, digno del marisco. Lo volvemos a poner a hervir. Así. Bien, tan solo nos falta... Esto lo devuelvo. Todo bien limpio. Vamos a ver cómo va nuestro arroz. ¿Veis? Como os prometía, está ganando un color más intenso, más oscuro. Ese grano se va a separar fantásticamente al final de la cocción. Todavía le vamos a dar un poquito más. Así. Todavía un pelín más. Bien, ¿veis? Aquí hemos marcado el volumen de arroz que hemos utilizado. Cuando nosotros sofreímos, es decir, nacaramos, russegem el arroz para conseguir que tenga esta textura, si normalmente para cocinar, más o menos lo que dice la tradición, una taza de arroz te hacen falta 2,5 tacitas de caldo, en este caso esta cocción va a reducir muchísimo esa cantidad de caldo que necesitamos. Por tanto, en realidad, lo que vamos a necesitar son
un volumen a un volumen y medio más o menos, es decir, por estos 300 gramos de arroz, aproximadamente unos 600 a 700 mililitros de agua, es decir, el doble, ¿vale? Ya son 2. ¿Cómo podemos asociar esos volúmenes? Muy fácil. Tenemos una herramienta de cálculo intuitiva que es nuestro cucharón, que es con el que vamos a utilizar y vamos a poner el caldo. Por otro lado, hemos hecho una marca en el volumen del arroz, que nosotros podemos también respetar con agua, y es lo que vamos a hacer. ¿Veis? Yo aquí tengo justo el nivel de agua que representa el volumen de arroz. Y ahora voy a medirlo con el cucharón. Un cucharón. Dos cucharones justos. Eso, si las matemáticas no me fallan, va a hacer que para cocinar este arroz, si necesitamos el doble, necesitemos 4 cucharones de caldo, ¿correcto? Es la manera como se mide normalmente, de manera tradicional, la cocción del arroz. Bien, esto lo podemos retirar ya. Este bol también. Volvemos a nuestra bandeja con los elementos para cocinar. Vamos a ver cómo va nuestro arroz. ¿Veis? Ahora ya sí que tiene un eminente tono tostado. Ahí ya estaría perfecto para comenzar la cocción de este arroz. Bien. Ahí está. Genial. Pues todo dicho. ¿A alguien le extrañará que todavía no hayamos tocado el marisco? No hemos tocado las gambas y todavía no las hemos incorporado directamente en la cocción. ¿Por qué? Porque las gambas tienen una cocción muy corta, por tanto las recuperaremos al final. Lo que sí hemos garantizado es que el sabor del marisco se transmite directamente al arroz de la forma más intensa que podamos conseguir, y por eso os he explicado todos estos procesos. Así que ahora, con vuestro permiso, vamos a poner esos 4 cucharones que hacen falta de caldo, pero el caldo debe estar hirviendo. ¿Por qué? Porque la cocción del arroz debe ser primero a una temperatura muy alta y durante todo el proceso de cocción irla disminuyendo hasta que el grano finalmente esté bien cocido, no le sobre jugo por ningún sitio, pero no se llegue a quemar. ¿Sí? Vamos allá. 1, 2, 3 y 4. Y un pelín de regalo. Venga, no sea caso que nos quedemos cortos. Este de momento lo vamos a mantener, que nos puede servir. Y ahora es el único momento en el que vamos a repartir el arroz. Así. No lo repartiremos más que esto. No lo volveremos a tocar. Porque si no, nos comenzaría a segregar poco almidón, aunque quedase, y no nos quedaría exactamente igual como queremos. Es el momento de añadir la sal. Porque ahora sí tenemos todos los ingredientes y la vamos a añadir. Más o menos, para aquellos que os gustan los números, estaríamos hablando de que para que la paella nos quedase más o menos a una concentración suave de sal, serían alrededor de unos 0,8, 100 gramos, unos 2 gramos y medio a 3 gramos de sal sería suficiente. Para tener en cuenta también la ingesta diaria recomendada de sal, que son 6 gramos diarios y que por tanto en un menú de a mediodía como este serían unos 2 gramos y medio por persona entre el arroz, la ensalada y todo lo que comamos. Bien, esta paella, esta caldereta seca, caldereta de tenedor, la voy a tener aquí alrededor de unos 2 o 3 minutos cocinándose para que tenga ese hervor. Pero como os decía antes, la vamos a cocinar en el horno, que me va a dar no solamente potencia de cocción por debajo, como es el caso del fogón, sino por abajo y por encima, con lo cual voy a obtener un rustido, un horneado, que me va a hacer 2 capas crujientes en el arroz, lo cual, francamente, probadlo, nos va a ir muy bien. Venga, dentro del horno. Ahí está. Para cocinarla en el horno son unos 3-4 minutines dentro de, encima del fogón hirviendo fuerte, unos 12 a 14 en el horno a esta temperatura, como podéis ver sigue hirviendo dentro del horno, y finalmente una cosa muy importante cuando hacemos paella, que es el reposo de ese arroz. Como decía mi abuela, el arroz mal cocido y bien reposado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si el arroz al final de la cocción, que estará obviamente a 220 grados, lo sacamos y lo dejamos reposar tapado, esa humedad residual que hay dentro de la sartén, dentro de la paellera, nos va a favorecer la cocción
por vapor del centro del grano y por tanto dejar el arroz perfecto. Es muy importante respetar este paso. Bien, tenemos nuestra caldereta más o menos adelantada. Por otro lado tenemos nuestras gambas. Recordemos que eran el elemento inicial que nosotros queríamos disponer. Y esas las vamos a cocinar levemente, simplemente un momento, a la plancha, para darles ese impulso de dorado, ese impulso de sabor tostado que nosotros necesitamos después encima de la paella. Pero va a ser simplemente un momento, como en el caso de antes. Las dejo respuestas por aquí, porque ahora lo que nos toca es, en esos 12 minutos, llegar a elaborar el complemento de fruta y verdura exuberante, fresca, a través de una ensalada. Lo que es bueno. Si es crudo, 2 veces bueno. Y en este caso lo vamos a hacer así. ¿Con qué? Pues vamos a poner unos tomates. Estos tomates en francés se llaman cornus. Aquí hay diferentes acepciones. Tomates de pimiento, algunos le llaman tomates cornudos, con perdón de la expresión. Algunos tomates cereza, en este caso más de una variedad, ya se ve casi rusa, casi negra. Algunos tomates amarillos. Bien. Y casi, bueno, podríamos poner unos cherry de pera también, ¿por qué no? Vamos a ponerle alguno. Y algún tomate de estos más oscuros, así veremos diversidad de sabores entre todos estos tomates. Fantástico. Esto lo voy a poner por aquí de momento. Por otro lado, cómo no, una cebolleta tierna. Una cebolleta que nos da ese frescor, esa intención también muy interesante. ¿Qué más? Germinados. ¿Sí? El primer momento del nacimiento de una planta que nos aporta aminoácidos de alto valor alimentario. Ya no hace falta deshacer las proteínas, podemos utilizarlos y aparte nos van a aportar también sabores muy especiales, muy florales. Pero hablando de flores, obviamente ninguna en este momento como las flores de calabacín. Se acostumbren a rellenar, a freír. ¿Las habéis probado alguna vez crudas? Tienen un intenso sabor de un polen que, bueno, nos da una intención, una diversidad diferente en cuanto a lo que normalmente utilizamos en una ensalada. ¿Qué más podemos utilizar? Pues tenemos por aquí, cómo no, cerezas. Pero estas, que hay que deshuesarlas, las podríamos deshuesar completamente, pero yo ya tengo algunas que he estado deshuesando previamente, que tengo por aquí, y que ya tengo limpias y a punto para poder elaborar esta ensalada. Pues nada, simplemente nos falta un elemento donde poder montar esa ensalada, que aquí tenemos, y vamos allá. ¿Por dónde vamos a empezar? Por las piezas que sean más grandes, por tanto por el tomate. Bien, vamos a cortar justo por delante, perdón, así, esto lo pongo aquí, que podáis apreciar todo bien, esto me lo pongo aquí de momento, muy bien, y vamos a darle prioridad al proceso en nuestro ámbito de visión. Bien, esto por aquí, genial. La sal todavía no. Bien, tomate como siempre, hay que retirarle previamente el pedúnculo, así, ¿sí? Y luego cortarlo en gajos, ¿veis? De esa manera todos los cortes de tomate son igual y podemos ver como en este caso este tomate es intensamente rojo, pero es lleno, tiene muchísimo retículo y no nos va a hacer tantísima agua. Vamos a poner el otro medio también. Así, retiro el pedúnculo y vuelvo a cortar en gajos. Una muestra también de cómo se trabaja en biodiversidad, en diferentes tipos. Así, ¿veis? Un tomate como este pimiento, que también es un tomate muy lleno, muy carnoso, que no produce agua, no está vacío. También en gajos, lo cual nos permite pintar con una gama de colores esta ensalada que es ciertamente exuberante. Fantástico. ¿Un segundo tomate? Claro que sí. Así. Y así. Y así. Muy bien. En cuanto a los cherries, vamos a colocar estos primeros en nuestra ensalada. Aquí os lo muestro. Sí. Primero los más grandes. Genial. Así. Muy bien. Ecco.
Fantástico. Después seguimos cortando cherries. 2, 3, 5. Estos también. Muy bien. Y alguno más por aquí. Y ahora aquí sí que es... Básicamente el secreto es divertirse haciéndolo y proponiendo diferentes presentaciones, colores, texturas. ¿Cómo? Pues estos, por ejemplo, los podemos poner enteritos, pero primero vamos a destacar la gama cromática. Los amarillos, fantástico. Estos más grandes para que exploten en boca, ¿verdad? Los rojos pequeños encima. Muy bien. Esto sería todo lo que es la capa tomate. Para asegurar su sabor le vamos a poner un pelín de sal. La pimienta negra, que como todos sabemos le funciona fantásticamente al tomate, pero todavía no le vamos a poner el aceite. Bien. Vamos a ir por la flor de calabacín, como os anunciaba antes. Normalmente se acostumbran a cocinar. Nosotros las vamos a poner crudas, para poder sentir todo su sabor y todo su aroma, tanto de la flor como del calabacín que todavía aguanta la flor. Sabéis que hay dos tipos de calabacín. El calabacín hembra, que es el que va con el calabacín, y el calabacín macho, que solo es flor y que no tiene calabacín. Ambas son buenas, pero a mí yo casi prefiero que sea el calabacín con flor, no solo la flor. Y la flor también, picadita, fijaos. En su interior podemos ver, ¿veis? Los pistilos, donde el polen todavía está muy activo y es muy sabroso. Y eso es lo que nos interesa transmitir en nuestra ensalada. También bien picadito. Fantástico. ¿Veis? Riquísimo. Nos va a dejar un cierto sabor antiséptico en boca, pero agradable, ¿eh? Muy bien. Nuestra cebolleta tierna, que también vamos a cortar en pequeños discos. No solo la parte blanca de la cebolleta, sino también la parte de las hojas, si es que están frescas como estas. Muy bien. Y así ya lo tenemos. Vamos a coger un bol en el cual podamos mezclar estos elementos más pequeños para darle sentido y dirección a la vinagreta, que no va a ser vinagreta, ya os adelanto, sino que simplemente vamos a respetar con un poquito de aceite. ¿Por qué? Porque en nuestro caso nos interesa que la acidez que mande en esta ensalada sea directamente la acidez de la cereza. Así, la cebolleta, muy bien. Fantástico. Sí. Genial. Y aquí voy a comenzar a calentar esta plancha porque va a ser en la que vamos a cocinar nuestras gambas rojas, ya que el arroz casi está listo para sacarse del horno. Así. Un poquito de aceite que vaya transmitiendo los sabores, no solo en caliente, sino también en crudo. Genial. Un poquito de sal. Y ahora, con ayuda de una cuchara, lo mezclamos todo. ¿Veis? Nos quedan unos colores que combinarán fantásticamente con el color rojo intenso o amarillo del tomate. Y por último, las cerezas. Siempre pensamos en la fruta como un postre, pero la fruta, con toda su variedad de acidez y toda su variedad de matices, realmente también la podemos utilizar para elaborar ensaladas.
tanto las cerezas como las fresas, como todos los prúnidos que van a comenzar a llegar, como son el melocotón, la nectarina, el paraguayo, toda una serie de frutas de verano que tienen un equilibrio fantástico entre acidez y dulzor, de tal manera que no es necesario utilizar ácidos que sean más agresivos, como pueda ser el vinagre o el zumo de limón, porque esa acidez de la fruta directamente tiene una personalidad suficiente como para aguantar toda la tesitura aromática que buscamos en una ensalada. Bien, pues yo creo que con estas... Muy bien, así. Y otras que vamos a poner enteras porque ya están... Ah, claro, no os he enseñado cómo. Esto es una herramienta súper útil, ¿eh? ¿Veis? Se trata de un pistón que empuja el hueso de la cereza, así, y de esa manera nos deja la cereza entera, pero sin hueso. Así. Bien, para nuestra ensalada, pues, repartimos calabacín, cebolleta, la flor, que nos garantiza aroma, nos garantiza profundidad. Así. Muy bien. Fantástico. Nuestras cerezas protagonistas por encima. Genial. Y algunas otras enteras, porque siempre para la foto se deben reconocer todos los ingredientes. Muy bien. ¿Qué nos falta poner aquí encima? Pues ya a modo de topping, podríamos decir, casi casi, unos germinados que también van a amplificar esa capacidad aromática de nuestro plato. Tanto los de remolacha como en este caso unos germinados de rúcula, lo cual también nos está diciendo que hay muchos momentos diferentes de cada vegetal que podemos consumir, no simplemente el fruto acabado, ¿no? Como hemos visto, como el calabacín o incluso con estos germinados. Y si me permitís, aún hay alguna otra cosa que me gustaría añadir. ¿Por qué? Porque me ayuda a hablar de cuándo aprovechar todos los productos que nos da cada temporada, cada season, cada temporada alimentaria. Ahora mismo el hinojo ya se ha espigado y por tanto lo tenemos en flor, y de estas flores yo puedo utilizar unas cuantas para acabar de dar un matiz a nuestra ensalada. Y así trabajar en todos los planos. Plano con alimento más grande, más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, ¿eh? Y esto siempre es agradable también desde el punto de vista visual. Otra por aquí y otra por aquí. Con lo cual, esta ensalada básicamente estaría acabada. Pero, ¿qué pasa con nuestra paella? Eso es lo que vamos a analizar ahora mismo. Han pasado aproximadamente unos 12 a 14 minutos ya. Y aquí tenemos... Vamos a ver... Uf. Fijaos, un arroz que casi está cocinado. Simplemente mantiene un puntito blanco en el centro que nos indica la necesidad de lo que os decía antes, de reposar, de taparse para que todo este vapor acabe de cocinar el arroz en su interior. Y para ello nos valemos, obviamente, de la tapa. Entre 3-4 minutos, pero pensad que está a 220 grados ahora. Si se tira 6 minutos, tampoco pasa nada. Vais a garantizar aún más su punto de cocción. Es el tiempo necesario para acabar de cocinar nuestras gambas. Para 4 personas hemos dicho, pues vamos a poner unas 8 gambas, ¿no? Aproximadamente. En un primer momento, en la plancha, sin aceite. Porque si no es aceite lo podríamos quemar directamente, si la plancha va fuerte, como es el caso. ¿Veis? Así. Una vez las tenemos en la plancha, ahora sí, ahora les podemos añadir el aceite, con lo cual empezarán a cocinarse de una manera mucho más evidente, ¿veis? He utilizado este aceite, pero porque no me he dado cuenta, porque en realidad tendríamos que haber utilizado nuestro aceite de gambas, ¿no? Que para algo lo hemos hecho, ese aceite de marisco, para potenciar aún más el sabor. Y sí que en este caso le vamos a añadir un poquito de sal, no mucha, no exageradamente.
pero también un punto de pimienta, ¿eh? La gamba roja lo agradece muchísimo. Así. Fantástico. Aproximadamente unos 20-25 segundos, suficientes para darle la vuelta, porque no queremos que la cola quede pastosa, quede pasada de cocción, sino que lo que queremos es que quede absolutamente jugosa. Por tanto, en realidad no vamos a acabar de cocinar la gamba del todo, sino que simplemente le damos simplemente una marca inicial, para que no sea una gamba hervida simplemente al vapor. Y una vez tenemos ese toque inicial, ahora sí que podemos añadirlas en el conjunto de nuestra paella, ¿vale? Con el dibujo y geometría que vosotros consideréis oportuno en base a los ingredientes que habéis utilizado, así, por ejemplo, radial. Muy bien. Y ahora esperaremos 2 minutines más para poder tener nuestra paella, nuestra caldereta menorquina de gamba roja, seca y de tenedor, según diría más o menos la disciplina gastronómica en nuestro entorno, a punto. Nuestra ensalada también, por tanto voy a comenzar a presentar los elementos. Primero, nuestra ensalada, que tenemos acabada, y ahora sí me puedo traer aquí nuestra caldereta. Fantástico. La destaparé en breve. Simplemente quiero concentrar vuestra atención un momento para acabar de justificar realmente que se trata de un menú completo y de que, si os fijáis, quizá excepto las gambas, que ciertamente buen producto, bien capturado, bien tratado y traído fresco al cabo de unas horas directamente al mercado, obviamente tiene no solo un precio, sino también un valor. En este caso el precio estaría absolutamente asociado al valor. Pero lo importante es ver que todos los ingredientes que hemos utilizado son ingredientes absolutamente populares. En este caso, la magia gastronómica de conseguir resultados como estos no está en la estatura del precio del ingrediente, sino que está en la artesanía y en el conocimiento a la hora de tratarlos, respetando lo que son y lo que nos transmiten en nuestro cuerpo. Y eso yo creo que es uno de los alicientes que más alimenta la sostenibilidad en este caso. El hecho de, como os decía antes, aprovecharlo todo, porque no os quepa duda que ahora vamos a acabar de cocinar todos los ingredientes que nos quedan, porque el otro gran ingrediente de la sostenibilidad es luchar contra el despilfarro alimentario. Por tanto, por eso os explicaba cuál es la composición exactamente idónea de un menú a nivel nutricional, para que no pongamos ni de más ni de menos. Esa es la justa medida. Así que, amigos, destapando esta fantástica paella que ahora sí la tenemos, quiero agradeceros a todos vuestra atención y nada, emplazaros hacia la próxima sesión de Cocina 4.0, patrocinada por el Consorcio de la Zona Franca, el Mercado de la Boquería, y donde hablamos de gastronomía, sostenibilidad, tecnología, digitalización. Muchas gracias a todos, muy amables. Thank you very much.